Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Encendido? Buenas tardes. ¿Ahora sí se escucha? ¿Aló? Problemas técnicos, un momentito, por favor. ¿Aló? Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera mesa de discusión de las Jornadas Donosianas. Mi nombre es Cintia Soto, junto con Francisca Carvajal. Estamos a cargo de la producción general y quisiéramos darles la bienvenida y las gracias por asistir. Un par de datos técnicos, por favor, apaguen sus celulares y guarden toda pregunta para el final de la mesa de discusión. Por su colaboración y principalmente su asistencia, muchísimas gracias. Al final de nuestra mesa, Rodrigo Rojas tiene un par de palabras para nosotros y ahora los dejo con la tercera mesa sobre José Donoso y su influencia en la narrativa chilena contemporánea a cargo de Rubí Carreño. Buenas tardes. Quería agradecer que me hubieran invitado. En ocasiones como estas es cuando entiendo a mis estudiantes cuando se agarran la cabeza y dicen ¿por qué no me metí a la Portales? ¿Ah? Así que espero que esta cita de las dos universidades, la que yo pertenezco, que es la Universidad Católica, y ustedes podamos seguir haciendo cosas juntos como esta. Quería agradecer, quiero apretar este puntito que está aquí sugerentemente en el centro del cono sur, tiene otros nombres, pero no lo vamos a mencionar, para ver qué placeres nos trae. Y agradecer con esto también a Paula, a Cintia, a Darío y a Francisca por haberme invitado y dar una opinión y festejar la creación de este centro, ¿cierto? No sé si es un centro todavía, palabra sudamericana. Es un centro, felicitaciones, porque claro, la Universidad Diego Portales se caracteriza por la excelencia de sus profesores, escritores, por la creatividad que ellos aportan al campo cultural chileno, pero este centro, más vinculado a las investigaciones académicas, en este primer coloquio dedicado a José Donoso, también ofrece la posibilidad de renovar los saberes académicos y me siento muy feliz de ser parte de esta instancia. También de presentar a los escritores acá presentes que comparten el hecho de haber renovado cada uno de ellos en distintos tiempos en los últimos años la narrativa chilena. Ahí apareció. Gracias. Yo que quería que se escuchara lo del punto G del afiche, pero bueno. Entonces decía que acá que los caballeros que me acompañan se han destacado por haber renovado por distintos aspectos la narrativa chilena y también, ¿cierto?, porque se han pronunciado respecto a la obra del escritor que nos convoca, que es José Donoso. No sé si quisiera presentarlos no leyendo el currículum, que es conocido por todos, sino que directamente preguntarles cómo vinculan su obra y lo que están haciendo recientemente con la narrativa de Donoso, si tiene algún vínculo, si no, cómo se aparta y cómo se encuentra. Partimos por mi compañero acá a la derecha. Aló. Bueno, muchas gracias a la Universidad Diego Portales por invitarme esta mañana. Me da mucho gusto volver a la Portales, donde hice
no me atrevo a decir clases, diré que dicté unos cursos de literatura durante varios años, entre el 95 y el 99, así que siento nostalgia muchas veces de este lugar que ha crecido tanto y se ha desarrollado tan bien. A la pregunta de Rubí, bueno, la contestación es compleja o muy sencilla. En mi obra en particular, y aunque sea indecoroso para un escritor, me parece hablar de la propia obra, cada vez pienso más que un escritor es, si se considera artista, no puede estar demasiado consciente de lo que hace y de todas sus implicaciones. Pero se me ocurre que ni los temas ni el estilo de Donoso están presentes en lo que escribo, sino de manera quizá muy indirecta. No veo una influencia, yo no siento esa influencia en los temas o en el estilo. Podría explicar más largo por qué, pero ya digo, me da un poco de pudor meterme en detalles de lo que de mi cocina literaria. Lo que sí siento es lo siguiente, y yo creo que es una influencia que ha derramado, digamos, desde aquel taller literario que Donoso inició en los años 80, comienzos de los 80, yo estuve en la primera jornada de ese taller literario, se ha derramado quizás hasta el día de hoy. Y es algo que tiene que ver con la poética de Donoso, con la poética narrativa. Donoso era un escritor muy consciente de su oficio. Cuando murió, recordarán ustedes que Mario Vargas Llosa dijo, era el más literario de todos nosotros. Y eso era evidente para quienes estuvimos en ese taller. Había un grado de conciencia del oficio que lo llevó a formular de manera nunca didáctica, nunca pedagógica. Las dejaba caer, digamos, pero de a poco iban calando ciertas ideas sobre el oficio narrativo que creo han tenido influencia en muchos escritores después de él. Son ideas que él compartía con su grupo generacional, llamémoslo así, con el boom latinoamericano, con los escritores quizá de su generación en Chile. Ideas como la de, no tengo tiempo ni vamos a convertir esto en una clase, pero ideas como la del lector ideal por oposición a un lector concreto, determinado, la preferencia por las formas en lugar de los temas, la idea de fisura en la cual él insistía mucho, que yo creo que la he visto como eco en declaraciones de escritores que ni siquiera tuvieron un contacto directo con él, idea de fisura o fractura en la cual trabaja el escritor. ¿Qué más? Bueno, y un concepto muy general del cual tenemos nociones, creo todos los que nos interesamos en la literatura, como es el de la autonomía de la ficción, pero que para él era bastante radical. La idea de que la ficción crea un mundo paralelo, cuyas coordenadas deben ser válidas en sí mismas, sin relación con el contexto. Es decir, que el escritor es responsable de crear un mundo autosuficiente. El narrador, me refiero. Esta idea, que por un lado es un lugar común ya prácticamente, para él era singularmente importante y creo que insistía en eso bastante. Algunas de estas nociones tienen que haber calado, digamos, en quienes estuvimos en esos talleres literarios y creo que siguen circulando hasta el día de hoy en el trabajo de numerosos narradores. Pienso, por ejemplo, en Carlos Cerda, que fue un importante profesor, además de ser el gran escritor que fue aquí mismo. Pienso en Arturo Fontaine. En las nuevas generaciones no estoy muy seguro de dónde lo veo, pero el Donoso de las novelas breves lo veo en Zambra, por ejemplo. El Donoso del retratista de una clase media. Claro que el actual relato de la clase media es un relato mucho más instalado, con menos miedos, con menos complejos, digamos, que el retrato que presenta Donoso. Veo influencias negativas también.
Yo no soy una especie de partidario o epígono de Donoso acérrimo. Donoso tenía especialmente, desde luego, y esto puede que nos llegue a ocurrir a todos, en la última parte, en la última etapa de su narrativa, mostraba bastante mal oído. Su prosa es a veces muy desprolija, y eso que tuvo editores, me consta, muy acuciosos. Esa influencia negativa también la he visto en un cierto feísmo literario que se cultiva casi deliberadamente, cuando en él era más bien casual o involuntario. Bueno, son algunas consideraciones iniciales, supongo. Bueno, Carlos es muy modesto, ¿cierto? Como Gardel. Y no quiso hacer ningún vínculo con su obra, pero como acá la crítica literaria soy yo, parece, claro, también tendríamos que decir que hay ciertos vínculos en esta idea de dar cuenta de lo que es la sociedad chilena, sobre todo en su novela El desierto. Quizás son otras estrategias, otros procedimientos, pero está la misma posibilidad de dar cuenta de lo que somos como sociedad, como país. Me gustaría ahora presentarles a quien ustedes conocen muy bien, que es el escritor Álvaro Bizama, a quien yo admiro mucho como escritor y también como crítico, como ensayista. Se nota ahí cómo se pasa la palabra literaria de un género a otro con gran... es una palabra completamente pasada de moda, belleza. Y bueno, es un honor presentarlo desde mi punto de vista a ustedes en relación a Donoso. Él se ha pronunciado en algunas oportunidades en forma oral, no sé si lo ha escrito, dando una perspectiva que dice relación como un escritor que ya se veía en sus primeras críticas, que no solamente aborda el realismo, que transforma el realismo desde el grotesco, cierto que fueran sus lecturas de los años 70, sino que lo mira desde la perspectiva de los escritores a los que él pertenece. Weird o el Power Freak, creo que les... Ya no existe. ¿No? No, se acabó. No. Se acabó, bueno. Yo no era realista. Él escribe novelas reales. Bueno, que nos cuente él cómo ve, cuál es su lectura de Donoso y si encuentra algún vínculo. Yo diría que el trabajo con lo popular, por ejemplo, es fuerte en ambos. Uno más death metal y el otro más manuela y coplas, pero veamos qué nos cuenta. Gracias por la invitación. A Darío, Paula, Francisca, Cintia, todo un orgullo que hayan sido algunos míos, entonces también es como eso me pone muy feliz. Rubí me preguntaba, y voy a tratar de responder la pregunta como leo yo Donoso, ¿qué influencia puede tener? Primero, mi experiencia con Donoso siempre ha sido una experiencia de lector. Tengo la suerte de que mi padre tenía la obra completa de Donoso, semi-completa, a mitad de los 80, en la biblioteca al lado de todo el boom, entonces me lo leí como mis lecturas de quinceañero, o sea, Casa Campo, Lobzeno Pájaro, al lado de García Márquez, al lado de Cortázar. Y mi lectura de Donoso en ese sentido siempre fue, primero, muy integrada a la lógica del boom y muy pensada en la idea de que Donoso facturó, armó una especie de novela total, que yo traté de leer siempre como en ese lado. Y luego tuve la suerte que estuve en una universidad que mis profesores no se habían leído Donoso, entonces como que... o no habían leído con cierta precisión a Donoso, entonces me tocó leer de nuevo estos libros con más atención y empecé a dar cuenta de cosas que son bien interesantes. Una matriz, una suerte como de subtexto, donde en la obra de Donoso, que a mí me parece interesante, hay una suerte de gusto por cierta clase de literatura fantástica, yo creo muy inglesa, muy proveniente del gusto que Donoso tiene por Henry James. O sea, eso aparece en los primeros cuentos, aparece en El Lobzeno Pájaro de la Noche, aparece en un cuento de un libro que nadie habla mucho, que debe ser para mí debe ser como el mejor, o el sintetiza mejor, que se llama Cuatro para Delfina, que son 4 novelas cortas que Donoso le dedica a Delfina Guzmán, la actriz,
me imagino por sus relaciones con el ictus, y entre medio viene una novela corta que se llama Los habitantes de una ruina inconclusa, donde un par de ancianos, señores jubilados, miran que en el edificio al lado de su casa en Providencia, que está detenida la construcción, se instala una secta de mendigos sin lengua. O sea, me parece que la tensión que hay en ese texto es una tensión como bien relevante entre los dos mundos en el cual habita Donoso, como esta casa chilena que en su novela siempre aspira a ser el símbolo de la identidad, o esta identidad fracturada, o esta identidad como en decadencia, y justamente este gusto, esta atracción, esta repulsión que se le da de modo muy ambiguo por lo grotesco, por lo fantástico, y que yo creo que estaba releyendo La Desesperanza, tiene también bien que ver con el horror que Donoso siente con la clase popular. O sea, es una clase de autor que si uno lee su lectura de la izquierda, que hace La Desesperanza, por ejemplo, que hace En el Jardín del Lado, es una lectura de un pavor que tiene al otro, y el otro básicamente es una clase popular en la cual no puede verse o no puede leerse, y que lee muchas veces a partir de cierto grado de una deformidad o una monstruosidad que lee de modo ambiguo. Es interesante esa figura, y a mí eso me interesa porque, por ejemplo, la parte más clara, yo creo que la parte más nítida, la parte más luminosa del obsceno pájaro de la noche, por ejemplo, el momento en que el hacendado construye una suerte de utopía de freaks y recluta a todos los seres deformes de Chile y le hace un país a la medida hecho de seres deformes al hijo. En ese momento de la novela, por ejemplo, la novela adquiere una clase de claridad que el resto del texto no tiene, en esta suerte de enmascaramiento continuo que hay ahí. Ahora, es interesante para mí la lectura, no sé, porque yo lo leí en la década del 90 y me parece interesante leer esa lectura, leer a Donoso pensando, por ejemplo, que no me preguntan cómo me acuerdo de esas cosas, que me acuerdo que cuando Donoso muere en diciembre del 96, los mismos días que era la Teletón, ustedes dos se deben acordar, ¿no? Era la Teletón el momento que muere Donoso, sí, como principio de diciembre. Me acuerdo del funeral, era la Teletón, ¿no? Era parece la Teletón, y en ese momento la noticia, yo me acuerdo que vivía en Villa Alemana, iba camino al centro con el personal estéreo puesto, y escuchaba la rock and pop, y siempre he querido saber, no lo he podido ver, parece que era el Pato Cuevas el animador de la rock and pop de esa tarde, que ahora es profesor de la universidad, entonces todavía no veo el Pato a preguntarle, pero puede ser el Pato, y el Pato, o el animador de ese momento, el locutor, dice que se muere Donoso, y después de decir que se muere Donoso programa Marilyn Manson. O sea, a mí me parece que hay una... No sé cómo llegó, no sé cómo llegó a establecer una sincronía absoluta entre la imagen de Manson y Donoso, pero me parecía interesante que había una suerte de encuentro ahí, porque la estética de Manson era una estética que provenía, era como una suerte de Buñuel pasado por agua, era claramente una estética donosiana. Entonces a mí como lector siempre me pareció interesante esa sincronía donde había un encuentro con lo monstruoso, pero ese encuentro monstruoso reflejaba un horror con lo real, con la clase popular, en el fondo con la vida, o sea, en el fondo con la vida, y ese modelo me pareció un modelo que uno de los 20, 30, 40 modelos de escritores o de escrituras que pueden haber. Yo lo leo desde ahí. Bueno, muchísimas gracias. Horror que también es deseo erótico, o sea, si uno piensa en textos como China, ¿cierto? Y que también se comparte con otro escritor como Edwards, estos viajes a ver a las gordas culonas de la Vega Central, dice Edwards, que no son como las primas, ¿cierto? Flaquitas. Entonces, claro, es un poco que horror, que rico. Está como mezclado a mi juicio, no sé qué pensarán ustedes. Bueno, y me imagino al presentar al tercero en la mesa, ¿cierto? Que tu personaje de la ciudad anterior podría ser perfectamente alguien que retorna al fondo del olivo, ¿cierto? Después de haber pasado reforma agraria, después de haber emigrado del campo y se encuentra con esa situación. Con ese lugar de la hacienda como un lugar genésico importante en lo que es la narrativa chilena. No sé cómo lo ves tú, cómo dialoga tu obra con la de Donoso, ¿cómo lo ves? A ver, respecto de lo último que acabas de decir, digamos, de si mi literatura tiene alguna relación con la hacienda, no.
definitivamente, es como un retorno. definitivamente no hay ningún... Y yo diría, digamos, que tanto Donoso como Jorge Evers se ocupan de la hacienda. Si hay una generación de que se ocupa de la hacienda, que su tema es la hacienda, que su tema es una clase determinada que ha perdido esplendor, prestigio, poder, y que ve el mundo como unas ruinas arrasadas. En esa literatura de la hacienda perdida yo no estoy. No. Y el personaje de la ciudad anterior, para nada, digamos. Si hay alguien que no tiene hacienda, es el personaje de la ciudad anterior. No, yo pensaba en el patrimonio de él es el mismo, con Rosso, suerte. al niño de la ciudad anterior, ¿cierto? Y el hijo de... Tú dices no, lo digo en forma literal. O sea, tú dices el personaje del idiota. Están superponiendo los textos, las lecturas, eso es en ese sentido. Es un texto para conversar. Pero es que el punto importante, en el sentido de que nuestra generación, la generación que viene abajo de José Donoso, ya su tema no es la hacienda. No, es cierto. Ya no volverá nunca más a hacer la hacienda. Creo en la literatura chilena, digamos. Yo diría que el gran tema de la novela chilena, de Prestegán hacia abajo, digamos, hasta Donoso, es la hacienda el tema. Para nosotros, digamos, ya no será la hacienda, lo que implica ya una cierta ruptura. Implica básicamente una ruptura de mundo. Digamos, Pablo, por mí, digamos, yo por esa temática, digamos, la temática del mundo agrario católico conservador, digamos, mirando las ruinas arrasadas, yo no podía ir por ahí, yo lo tenía claro. Y en ese sentido el mismo Pepe Donoso era en sí mismo él una suerte de fin de mundo. Y él se veía a sí mismo como una suerte de fin de mundo. Había una especie como de gloria para Pepe en el sentirse una especie como de espécimen en extinción. De que luego de él no habría otro como él. Había eso un poco en la persona. Y quiero referirme un poco más a la persona de José Donoso que a esta posible enseñanza. Quiero de partida despejar un malentendido, en el sentido de que yo fui alumno del taller de Pepe Donoso. Fui 2 veces, creo, o 3. Y la verdad que el taller tenía una dinámica perversa y me retiré. Habían demasiados escritores en ciernes, todos inteligentes, todos con una gran capacidad verbal, y la destrucción de los textos era absoluta, sin ninguna conmiseración. Digamos, y uno esperaba, digamos, que leyera el otro para hacerlo pedazo, igualmente con las mismas armas, y creo que nadie salía parado de eso. O sea, no había texto que saliera con vida del trance de ser criticado en forma, digamos, en forma muy, yo diría, con mucha propiedad verbal, digamos, y con mucha propiedad crítica, por un Carlos Franz, por un Arturo Fontaine, por un Marco Antonio Laparra, en fin, que ya eran grandecitos y ya podían expresarse bastante bien. Los textos salían muy mal parados. Y yo dije, no, hasta luego. Se los dije una vez, habitualmente nos íbamos al Tarascón, que queda en Perú al día con el Yáñez, y yo les dije, ¿saben qué más? Hasta luego, yo no participo más de esto. Y tampoco le voy a decir maestro, porque no me sale decirle maestro. Y renuncié, digamos, duré 3 clases. Pero yo seguí siendo muy amigo de Pepe, muy amigo. Él se cuenta entre las grandes amistades que tuve. Yo era de los poquísimos, contados escritores que estaban en el funeral de José Donoso. Creo que no habían más de 3 o 2. Estoy seguro de eso. Ahí en Saballar. En una conversación, ahora voy un poco más a la pregunta tuya.
Pepe me dijo una ocasión, recuerdo bien, íbamos caminando por Providencia y él me dijo: no se puede hacer una escritura que no sea compleja. Yo dije, ¿por qué? Porque digamos, la complejidad en sí misma no es una virtud per se, ¿no es cierto? Se puede ser complejo y malo. Me dijo, porque la mente es compleja. Cosa que me hizo sentido. Con eso él se diferenciaba de muchos otros escritores desde la perspectiva de que lo que quería expresar Donoso era la complejidad, no sé si de la mente, pero por lo menos de su mente. Era un escritor, yo diría, Donoso, un escritor tremendamente familiarizado con su inconsciente, en que la escritura hay una implicancia directa, diría yo, entre obra e inconsciente, y ese inconsciente en Donoso estaba muy vivo en su vida y en su escritura. Podemos decir, por ejemplo, que el inconsciente de Vargas Llosa está mucho más lejano, digamos el posible inconsciente de Vargas Llosa está mucho más lejano entre él y su obra que lo que sí ocurre en José Donoso y su obra. Es una escritura hecha desde el inconsciente. Digamos como que José Donoso no iba a escuchar ni escucharía otro dictado que no fuera el dictado de su inconsciente. Por esa vía él quería hablar de una escritura compleja, porque él no concebía, y es difícil de concebir, un inconsciente que no sea complejo. En ese sentido, cuando Vargas Llosa dice es el más literario entre nosotros, claro, José Donoso no era un hombre que iba a tomar un tema del anaquel, digamos, o del almanaque, jamás. Los temas de José Donoso, su escritura, el espesor que logra su escritura, están tomados de esa familiaridad, diría yo, con el inconsciente. Y cuando José Donoso me dice esa frase, me quedo dando vuelta, digamos, de que no se podía hacer una escritura que no fuera compleja, porque la mente era compleja. Esa es mi respuesta parcial. Bueno, muchas gracias. No sé si ustedes quieren comentar, retrucar, agregar algo antes de... yo quería... Bueno, Donoso también tiene otra dimensión que son sus representaciones del campo cultural y de los escritores. Los ubica en el Obsceno Pájaro de la Noche, en la Chimba, más allá al otro lado del Mapocho, junto con las empleadas de la burguesía. Ese es así como Álvaro ha recordado la escena de esta fiesta monstruosa. También otra cosa que está presente en nuestra imaginación es este escritor, el Mudito, encerrado con esta vieja. Y otra escena también que alude a la posición del artista y del escritor es que saca todos sus libros, Peñalosa, y su relación con Azcoitía, ¿cierto? Y compra todos los libros, pareciera que lo está apoyando, pero es para encerrarlo, ¿cierto? Esto me acuerda una escena que hubo hace pocos años atrás, a pesar que bueno que la literatura avanza y la hacienda no está presente, pero sí vemos coletazos en otros discursos sociales, cuando Martita Frey le dice a Tironi que es como las empleadas que está hablando y contando los secretos que no debería contarnos, que pasó como 2 o 3 años atrás, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Entonces quería preguntarles si ustedes ven modificaciones en cuanto a la representación de los escritores, ven una modificación en el campo cultural, ¿cómo se da esa relación? Ustedes invitaron el año pasado a Yuri Herrera, que representaba a los escritores al ladito de un narcotraficante. En el fondo, todo lo que estoy diciendo es cómo se da la relación entre poder y escritura, que es un tema clásico, ¿cierto? No sé cómo lo ven. A propósito de Donoso, que es nuestro clásico. Bueno, está bueno eso de que Donoso es nuestro clásico.
Pero es clásico, me parece, como todos los clásicos, es ambiguo, admite numerosas lecturas, quizá por eso es clásico. No sé bien por dónde agarrar tu pregunta, pero quizá la reflexión que me sale más naturalmente es esta. La representación que hace del escritor Donoso en El obsceno pájaro a través del mudito Peñalosa, como su propio nombre lo indica, es la de un escritor en conflicto con su lengua, con enormes dificultades para expresarse, que finalmente quedan simbolizadas en el hecho de que el mudito se convierte en un imbunche. Las 7 brujas lo cosen dentro de unos sacos y amordazan. La mordaza, digámoslo así, se amplía hasta el extremo de convertirse en una funda, en un saco dentro del cual queda encerrada la voz del escritor. Esa era una representación del escritor, digamos, enmudecido por sus propias dificultades de expresión, de lucha con el lenguaje. Pero Donoso, en la práctica, era un escritor también muy diferente a eso. No era solo este escritor representante del poeta pasional, herido, sino que también era un profesional con mucha ambición. Creo de que ese escritor, como el mudito Peñalosa, no representa todas las dimensiones de Donoso como escritor. Era el miedo de él lo que está representado en el mudito, el miedo constante a quedarse sin voz. Pero la ambición de Donoso está reflejada en el conjunto de su obra, y especialmente, por ejemplo, en las ambiciones del obsceno pájaro o en Casa de Campo. Es allí donde vemos a un escritor tan ambicioso que intenta hacer síntesis de una sociedad, de una época, representaciones alegóricas como esta que se hablaba de la Hacienda de la Rinconada. A mí me parece mucho más importante la Casa de Ejercicios Espirituales de la Chimba, de Nuestra Señora de la Encarnación de la Chimba. Me parece mucho más poderosa. Allí está efectivamente una representación del laberinto del inconsciente en Donoso. Tú me preguntas o nos preguntas por la relación, por hacer una comparación con la representación del escritor actualmente. Bueno, a mí me parece evidente que eso conduce a Bolaño. La figura del escritor constante, casi como personaje único, multidimensional, pero único, porque no hay casi otra cosa que escritores en las novelas de Bolaño y en novelas que se ven influenciadas por esta misma escuela, diría yo, en donde los escritores son protagonistas. Me parece que es de una enorme variedad, pero muy diferente a este escritor amordazado y casi en busca de la mordaza, porque el mudito, no olviden ustedes, se entrega al sacrificio, a esta operación sacrificial que hacen las 7 brujas. Más bien se trata de representaciones del escritor expuesto a la mirada pública, un ejercicio igualmente narcisista, pero exhibicionista, mientras el otro es privado. Ambos se ofrecen a la lectura, desde luego. Creo que esto es lo que se me ocurre sobre esa propuesta que nos haces tú. Sí, estoy de acuerdo con Carlos, pero habría que hacer algunas notas. No tengo claro en este momento, pero por ejemplo me gustaría leer alguna vez un estudio comparativo entre los 3 perfiles de Ezra Pound que hacen José Donoso, Armando Uribe y Miguel Serrano. Y cómo en el fondo uno podría entender en las lecturas de Donoso, Uribe y Serrano cómo ellos leen a Pound y cómo leen al Pound que ha salido del manicomio terminal de la década del 60, y eso podría establecer un mapa respecto o unas pistas, una brújula respecto al lugar que la tradición o que determinado modelo de escritura intelectual ocupa en ello. Esa es una primera lectura. Segundo, yo hablo como lector. Desafortunadamente solo vi a Donoso una vez en la vida, entonces un par de meses antes que se muriera en un encuentro, entonces no puedo hablar de la experiencia con José Donoso, pero sí quiero pensar que en el fondo las novelas de Donoso eran muy buenos cajas de resonancia
de su época, y gracias a eso a veces triunfaban y a veces fracasaban. Una novela como El obsceno pájaro de la noche trata la idea de la escritura, como decía Carlos, como decía Rubí, a partir de la idea del mudito, la idea de la idea de como la desacralización del escritor justamente agobiado por sus propios fantasmas, por la culpa, por la posibilidad de quedarse sin voz, etcétera. Pero luego eso va cediendo y va avanzando, yo creo que hasta la parodia. O sea, me parece que un autor que escribe en un lapso de 10 años una historia personal del boom considera la escritura de modo bastante distinto a un autor que escribe 10 años después El jardín del lado, La desesperanza, donde justamente esa escritura aparece parodiada, puesta en sospecha, puesta en una suerte de espacio de suspenso. Yo no quiero leer, no me interesa leer biográficamente los textos de Donoso, pero me parece interesante pensar en una secuencia que puede ser la historia personal del boom, que si no me equivoco del 72, Casa Campo, que es del 77, que ojo, está fechada como día de inicio 18 de septiembre del 73 en el paratexto que cierra la novela. Y que hay un intento ahí total de construir una alegoría del país, y que en el fondo yo creo que tiene que ver con simplemente espesor ideológico. Donoso fracasa, o sea, como la alegoría de Donoso es una novela muy buena en muchos aspectos, pero como alegoría política es bastante feble, bastante pobre, o sea, es bastante obvia en esos puntos. O sea, los militares son los sirvientes, los niños son las nuevas generaciones, y los padres los abandonan, y no sé, y sale Héctor Jara y sale, no sé. A mí me parece que como alegoría, justamente el elemento alegórico, el elemento ideológico es el que tiene menos espesor en la novela, y lo que hace que la novela fracase, y Donoso es consciente de ese fracaso, y en las dos novelas siguientes, en el fondo trata de reflexionar y va degradando su misma idea de lo que significa la escritura. En El jardín de al lado y La desesperanza, esa escritura aparece parodiada. Aparece puesta en suspenso. O sea, el narrador del jardín al lado, y luego esa imagen que abre esas primeras 100 páginas de Las Esperanzas, donde asistimos al funeral de Matilde Urrutia en una casa vacía donde todos entablan no sé, discursos, conversaciones huecas y vacías, y lo que hay ahí es la parodia de un mundo de izquierda que el mismo autor no es capaz de reflejar. O sea, no hay nada más triste que Donoso haciendo como retratos de militantes políticos, porque en el fondo es un mundo que no se le da, pero sí es consciente justamente de ese fracaso, y a mí me gusta también esa conciencia de ese fracaso, sobre la representación del escritor, sobre su propia duda respecto al lugar que ocupa el intelectual en el campo cultural chileno. Ese por un lado. Eso yo lo leo como en la obra de él. Ahora me parece que claro, cuando Bolaño arma el tema de estos escritores, también está codificado una y otra vez el elemento paródico. O sea, siempre me ha gustado el dato central de que Los detectives salvajes, que es como la gran novela de los escritores malditos, el héroe, que es Velano, es impotente. Es impotente, y yo creo que eso, la impotencia sexual del personaje pone en aprieto justamente la posibilidad de que lo leamos literalmente, y nos obliga a leer justamente la representación de ese escritor en términos paródicos. Yo lo leo por ese lado. ¿Podrías tú repetirme la pregunta inicial? Sí, claro. Yo estaba pensando en el valor que tuvo Donoso de autorrepresentar a los escritores y su relación con el poder al ubicarlo al lado de las empleadas. Es una autocrítica que alude un poco a la autonomía relativa que tenemos todos los que nos dedicamos a este trabajo, ¿cierto? De una u otra manera. Y que está ejemplificado en esta cosa de ser el mudito, lleno de palabras, lleno de papeles escondidos por todas partes, pero con un tremendo bozal. Y lo estaba relacionando también con esto que se vuelve a repetir cuando la Martita Larraechea le dice a Tironi que es como las empleadas que anda contando infidencias. Entonces, la pregunta concreta es: ¿cómo ven ustedes esa relación, puesto que es un tema relevante en la narrativa reciente? Tú dices del escritor con el poder. Sí, eso. ¿Cómo si ustedes piensan que tiene legitimidad todavía esta representación donosiana, que es el tema que nos convoca, en el Chile del siglo XXI, o si bien esa relación con el poder se ha desplazado hacia otros lugares? Esa es la pregunta. Bueno, Pepe, creo yo, fue un escritor muy distante con los poderes.
él ponía muy por encima. Yo creo que él hacía una especie como de categorización, digamos. El escritor estaba por sobre cualquier otra actividad. Digamos, un escritor estaba, es decir, un político estaba por bajo él. Eso de todas maneras, digamos. Digamos, él suponía que el oficio más noble que podía alcanzar un hombre era la literatura, y cualquier otro quehacer estaba por bajo él. Donoso en ese sentido era el escritor Torre de Marfil. Él encarnaba, digamos, el prototipo del escritor Torre de Marfil. José Donoso no era un hombre que hubiera estado, por decirlo así, mezclado con la vida baja. Pero ojo, lo había estado, y muchas veces. Pero era como, cuando lo estaba es porque bajaba de la Torre de Marfil. Y para hacer esa excursión a la vida, Donoso debía bajar de su Torre de Marfil, pero Donoso vivía arriba de la Torre de Marfil. Todas sus casas eran casas muy bellas, muy secretas, muy guardadas. Sus escritorios estaban siempre en altura. Era un hombre era un hombre ritual con su propia escritura. Las estructuras de poder a Donoso le eran relativamente indiferentes. Yo creo que Donoso era un hombre básicamente con una conciencia política muy, tal como dice Álvaro, una conciencia política muy poco desarrollada. Ni siquiera él habría sabido argumentar bien por qué debía estar él o no en contra de la dictadura, digamos. Que sus argumentos no habrían sido los mejores. Esa es mi impresión. Probablemente hubieran sido argumentos muy literarios, en fin. Pero como digo, él representaba y siempre representó la idea como del escritor en Torre de Marfil. Y su relación con el poder era esquiva, desde luego. Él no quería compromisos con el poder, con ningún tipo de poder, pues le daba pánico. Básicamente por eso. Yo recuerdo que el 86 yo le propuse a Pepe que escribiéramos una carta muy parecida a la carta de los 77 la carta de los 77 de Checoslovaquia, en que se definiera punto por punto por qué sí vivíamos en una dictadura, que para mí ese era el punto central, porque había mucha gente que creía que no vivíamos en dictadura en el año 86, que había que darle buenos argumentos para decirle sí estamos viviendo en dictadura, y que fuera una carta escrita y firmada por todos los escritores que estábamos dando vuelta en ese momento. Y Pepe le encontró buena la idea y después me dijo que no. Me dijo que no quería problemas. Todo esto viene, creo yo, de algo que podríamos llamar una especie de sobrevalorización de la literatura, el caso de Pepe. Él se quería, digamos, él quería verse a sí mismo y él quería vivirse a sí mismo como un escritor, digamos, y que algo que logró, y que sí que ese era un modelo, digamos, que nos permitía soñar, Donoso, en el sentido de que era un hombre que nunca había hecho otra cosa que escribir, que todo en su vida había sido subordinado a la literatura, y que no había hecho ni una otra cosa que no fuera escribir. Cómo se había ganado la vida era un misterio. Sabíamos que la Pilar había sido inmensamente rica, su mujer, ahí podía haber una explicación tal vez, pero Pepe era de los pocos escritores que habían sido pura y exclusivamente escritores, y al final de su vida escritores y académicos en universidades americanas, pero absolutamente relativos, relacionados a su quehacer literario. Entonces había en Pepe una cierta pureza de ejercer, de representarse ante el mundo como un escritor puro.
Y esa digamos, esa posición que tomaba Donoso lo llevaba como fuera a la Torre de Marfil. Es decir, como el verso de Parra que dice: y los poetas bajaron del Olimpo. Bueno, Pepe no bajó nunca del Olimpo, de ese Olimpo que era enrarecidamente literario y que lo hacía comunicarse mal con las cosas terrenales. Eso yo diría que podría haber sido un hándicap de Donoso, ¿eh? Algo que le corría en contra, que había mucho mundo y los mundos eran muy excesivamente interiores, y cuando salía a los mundos exteriores o a retratar mundos exteriores, grandes panoramas, digamos, como decía Álvaro, creo que Casado de Campo como alegoría a mí también me parece bastante fallida. Y lo mismo me ocurre con La Desesperanza. No creo que sean libros, digamos, donde dio en el blanco, digamos. Es porque para esos libros Donoso tuvo que bajar de la Torre de Marfil y no le funcionó la escritura con la misma eficiencia que le funcionó hasta probablemente Los Cuatro para Delfina, que vendría para mí siendo la última obra significativa de Donoso. Bueno, muchas gracias. Y tomando lo que hemos escuchado, quería preguntarles algo más libre. ¿Cuál es la novela o relato breve de Donoso para ustedes? Así como lo que uno tiene sí en su almanaque personal, si es que eso existiera todavía, que les gustaría comentar o compartir la lectura con los estudiantes acá presentes. Bueno, yo antes quería comentar algo de lo que decía Gonzalo. A mí me parece que presentar a Donoso como alguien que no se interesaba en el poder es una ingenuidad, Gonzalo, ¿no? Creo que se interesaba extraordinariamente en el poder, en ambos tipos de poder, pero en ambos, digo, el poder político, social y el poder literario. En el poder político, ¿para qué decir? Casa de Campo es la demostración. Él estaba interesado en la política y en hacer una marca desde la literatura, desde su literatura, en la contienda política de ese tiempo. La Desesperanza, que a mí también me carga, una pésima novela, es otra muestra de eso. Pero el poder literario, sobre todo. Sí, claro. Era un hombre extraordinariamente consciente del poder literario y un manipulador extremo en ese sentido. Yo recuerdo que cuando llegó a vivir a Chile poco después, presentó en Santiago, debe haber sido El Jardín de al lado, una de las buenas novelas de él que a mí me gusta bastante. Y la presentó, puedo equivocar el libro, pero yo creo que fue en la librería Altamira del centro de la calle Merced o Huérfano. Y a esa presentación fueron, no sé, no me acuerdo, habría 30 personas, 40 personas las que cabían en la librería, digamos, que era más bien pequeña, y todavía quedaba gente fuera, quedaba gente en la puerta, en fin. Pero al día siguiente y en los días subsiguientes, Pepe se dedicó a llamar por teléfono a los escritores e intelectuales variados que no habían ido, a preguntarles por qué no habían ido. Y esto lo confesaba él mismo, esto yo lo sé porque él me lo dijo. Ahora, no lo decía con ninguna vergüenza, por algo lo confesaba. Y yo hoy, en ese entonces me dio un poco de vergüenza ajena, pero ahora no, fíjense, pienso que tenía cierta razón. Era una vergüenza colectiva en el fondo, esa especie de responder a ese vacío cultural que la dictadura creaba, y entonces recibían una invitación para ir y no se interesaban por ir. Creo que esa era la posición de Donoso, pero de ninguna manera era indiferente. Y sobre el poder político, literario, una vez más tengo esta pequeña anécdota. Estaba con Donoso en la Feria del Libro de Buenos Aires, no sé, del año 88 u 89, y en el stand habían 3 retratos de escritores. En el centro estaba Neruda,
En una pared estaba Donoso y en la otra pared estaba Edwards. Y Donoso se me acercó y me dijo: ¿y por qué está Edwards aquí? Entonces yo me quedé mirándolo y le dije: bueno, ¿por qué no podría estar? Entonces me dijo: pero es que yo soy más que Edwards, ¿no te parece? Esto era realmente complejo de entender, porque Donoso estaba en esa pared, ahí donde está ahora, y en la otra estaba Edwards, pero lo que no quería, supongo, era esta equivalencia. Eso es lo que era intolerable. Neruda al centro, no, pues habría que haber puesto quizá a Edwards más bajo, o más chico, una cosa así. Pero no, era extraordinariamente consciente del poder político y manipulador. A ver, Carlos, y qué sé yo. pero perdona que te interrumpa, pero Pepe sí era un tipo preocupado del mundo literario, digamos. Perdona. De cuestiones literarias, de quién había estado, quién no había estado, o quién había dicho, quién no había dicho. Pero eso sería otorgarle al mundo literario poder que yo creo que el mundo literario no ha tenido nunca. El que tú te preocupes de la pequeña cocina literaria chilena no significa que estés contactado con el poder. No, pero bueno, aquí hay un poder, por eso dije que hay diferentes poderes, poder político, poder social. Podríamos hablar largo del poder social, que a Donoso le interesaba extraordinariamente, y eso sí que daba vergüenza ajena, lo snob que era, el deseo de estar siempre mezclado así en las páginas sociales, digamos. Eso es poder también, desde luego que es poder. Y el poder literario es poder dentro de la literatura, obviamente que no es poder fuera, pero dentro de la literatura es poder, y él estaba muy interesado en ello. ¿Y cómo sufría Pepe por lo que él creía eran sus postergaciones, ni que lo eran en realidad? Pepe sufría porque no lo reconocían en la calle. Me decía: nadie me reconoce. Dice: ¿qué dice? Que los escritores en Chile no los reconocen en la calle. A los futbolistas los reconocen, pero a los escritores no. Pero miren, Pepe no podía entenderlo. Yo no era partidario y me había propuesto no hablar del Pepe personal, digamos, de la biografía, porque caemos en esto. Caemos en desnudar al ser humano, digamos, y en ver sus miserias, sus manchas, lo marica que era, y si no, a lo mejor era bisexual. Pero eso es muy poco interesante frente a la obra, que es lo que importa. Yo espero que casi 20 años después de su muerte, esas cosas, esa chimuchina que se armó cuando se descubrieron los diarios, qué sé yo, esa cosa quede atrás, y lo que podamos hacer es mirar de una manera, no sé si objetiva, yo como escritor la miro más bien pasionalmente, su obra. Eso es lo que me importa, ¿no? Y el Donoso en su obra. A veces pienso que habría sido mejor no conocer a Donoso, pero bueno, me tocó, y qué suerte por otra parte, porque aprendí muchas cosas, ¿no? Buenas y malas. Tú preguntabas sobre el libro favorito. Estos rankings siempre son complicados. Te podría responder con una larga lista, pero bueno, escojo uno. ¿Por qué ellos deberían leer ese libro? Ya. A mí, entre lo favorito para mí de Donoso, creo que Donoso era mejor en las distancias cortas, digamos. Sería fácil decir El lugar sin límites es lo mejor, porque suele ser lo citado como lo mejor. Pero incluso yo reduciría la distancia, y entre los 4 para Delfina, a mí siempre me ronda Sueños de mala muerte. ¿Qué abre el libro? Sí, Sueños de mala muerte. Que le cambió el título porque estaba trabajando en una obra de teatro basada en la misma idea. Pero me parece que la arquitectura, la composición de Sueños de mala muerte está muy lograda, y precisamente porque Donoso se manejaba mejor en la distancia corta, la prosa, esa prosa de esa etapa de su carrera, de su carrera literaria, es una prosa limpia, sin esas carrasperas que después empezaron a notarse y que eran parte casi de sus enfermedades, ¿no? Sí, por favor. Sí, es raro el ranking, es como... No, es como para o sea, no es raro, es como
enumerar cuáles son mis películas de terror favoritas. Yo cuando pienso cuáles son las obras Donoso favoritas, pienso cuáles son mis películas de terror favoritas también. Como, Eso es. pero no, yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con Carlos. Es muy bueno ese Donoso como de distancias cortas, pero justamente yo creo que como lector, los buenos autores uno los lee como en la fractura, uno los lee como en el fracaso. Entonces yo sigo pensando, o en la ambición, yo sigo pensando que El obsceno pájaro de la noche me parece una obra irrepetible, esa clase de obra única que uno ni siquiera sabe cuándo termina. O sea, que es un bloque narrativo que es muy confuso, que es muy contradictorio, que tiene muchos niveles, muchas hablas, muchas partes, muchos paisajes, y sigo pensando que es la obra mayor y la obra que más me interesa. Y también pienso que es interesante también el Donoso, ya por eso, colocándolo como el lado contrario, como el Donoso muy menor, el Donoso como doméstico, el Donoso que uno ve como en la historia personal del Boom, por ejemplo, cuando se encuentra con García Márquez y cuenta cómo llega y se escapa de Chile. Es una muy buena crónica de cómo un escritor trata de fugarse de Chile y no puede. Pero extrañamente es muy buena la edición que hicieron en Andrés Bello en la década de los 80, porque viene con un texto de su mujer, de María Pilar Serrano, que se llama El Boom Doméstico, donde cuenta esa cocina literaria interna. Entonces es interesante cómo todo eso que Donoso lee como una suerte como de la épica del artista que se fuga del país se banaliza absolutamente, y finalmente como los escombros, los saldos o las ruinas que aparecen en Correr un tupido velo de su hija, o sea, como esa fantasmagoría, como ese último Donoso que ya ni siquiera es una obra, es una sombra, y esa sombra nos damos cuenta que lo que recordamos Donoso ya no es una colección de textos, sino un tono, sino un eco, sino un fantasma que en el fondo está ahí, del cual no podemos despegarnos. Yo creo eso. Respecto de la obra, El lugar sin límites, creo que es el libro donde se condensan, digamos, todas las virtudes de José Donoso, en términos de creación de personajes, digamos. Creo que Donoso no era muy bueno para crear personajes. El lugar sin límites sí los crea. Y en términos de obra cumbre, digamos, también importa la dimensión, también importa cuál es el caudal que el escritor ha echado a andar, digamos, cuál es la magnitud del ímpetu, digamos, El obsceno pájaro. Bueno, me tomo de tus palabras, y a propósito de lo que habíamos conversado recién sobre quizás los escritores no tengan poder, pero sí tienen influencia y mucha, y como este libro, El lugar sin límites, si se conociera, si se leyera más, a lo mejor no estaríamos conmemorando en estos días la golpiza que sufrió Zamudio, ¿no? De alguna manera, un escritor del siglo pasado como es José Donoso, desafortunadamente sigue hablando de nosotros. Quiero agradecer a estos maravillosos escritores que nos han acompañado hoy día. Yo no mencioné su nombre exprofeso durante toda la hora: Gonzalo Contreras, Carlos Franz, Álvaro Bizama, que sí son reconocidos y aplaudidos por todos nosotros por su obra como creadores, por todas las visiones, luces, aspectos que dan sobre la cultura. Me impresionó cómo ellos, en vez de ir a lo temático, que es generalmente lo que hacemos los críticos, van a la estructura cuando hablan sobre sus libros favoritos, y qué suerte tienen de poder escuchar estas miradas, ¿cierto?, desde el trabajo con la palabra más viva, que es la palabra literaria. Gracias por estar acá, gracias por haberme invitado, y un aplauso para ellos, por favor.
quisiéramos abrir un poco el espacio al público. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, levante la mano. Bueno, en relación a como lo que dijo Fuguet ayer, de verdad es como una idea general que saco de todos los que he escuchado. Me queda una sensación de que hay como un Donoso como súper aterrado, como con miedo a ser expuesto, que es como, no sé, como el monstruo escondido detrás de toda esta... No sé, en el fondo es como, ¿qué piensan si frente a la propuesta de un Donoso aterrado de ser expuesto y de que todos lo vean como... Y todo ese castillo y el tercer piso y todas esas cosas es como una forma de esconderse y de no exponerse a esta crítica como del mundo de fuera del paraíso. Eso. No sé. Yo quiero hablar. Yo creo que al revés. O sea, Donoso, desde mi lectura, que no es quizá convergente con la de mis compañeros, Donoso es un escritor absolutamente valiente en su escritura, que es donde hay que ser valiente. No si dice si soy aquí o soy allá, y en ese sentido concuerdo plenamente con lo que dijo Carlos. No es relevante si es gay o no es gay, si eso es tema de él, ¿cierto? No, digo yo porque podría ser eso, el oculto. Está el maravilloso libro Epistemología del Closet, que hace relación precisamente con esto de las opciones sexuales, la escritura, ¿dónde se pone ese deseo? Ese deseo está en la escritura, y él ahí es muy... valiente respecto a la gran política. Quizás es un fracaso, como dicen nuestros compañeros de mesa, pero respecto a la micropolítica ahí está todo. Ahora, aterrado, y le dice a la hija que haga los diarios. No alcanzamos a hablar de eso, pero evidentemente el trabajo que hizo Pilar Donoso y la decana de ustedes, ¿cierto?, en Correr el Tupido Velo, teóricamente y críticamente algo muy relevante de ser estudiado, ¿cierto? Esos diarios están hechos para ser leídos, son efectivamente privados. ¿Cómo opera la autobiografía ahí? Son temas importantes de discutir. Lamentablemente parece que no tenemos tanto tiempo. No sé si ustedes quieren agregar o decir otra cosa. Sobre esto de que propone él de Donoso escondido en la torre. ¿Dónde está Donoso? Está aquí, ¿cierto? Pero ¿dónde más está? No, en sus libros. Eso, ¿no? O sea, no... Puede uno tener cierto pudor de escribir ciertas cosas, digamos, pero bueno, al final las escribe. Yo creo que Pepe, en ese sentido, un poco refiriéndome al punto primero que toqué, en el sentido como de ser un escritor en que hay desnudamiento, es Donoso. En un sentido mucho más alto que en otros escritores. Probablemente estoy hablando de otros escritores del boom, en que el grado de exposición del yo, digamos, es más alto. Yo no creo que hay una tensión ahí, en el sentido de que hay incluso grados de exhibicionismo en Donoso. Cuando uno lee los diarios de José Donoso, y él habla precisamente él lo dice, de que él se ve como un mendigo, que la figura que lo podría interpretar a él es un mendigo, que eso es lo que él quisiera ser, un mendigo. No sé por qué tenía esa visión de sí mismo. Yo creo que es evidente que está relacionado con la sexualidad. Con la sexualidad, con una libertad que él pedía para sí mismo que no tenía, en fin, digamos, la libertad del clochard, que no pertenece a nada. Pero digamos, lo que quiero decir es que en tanto desnudamiento en la obra de José Donoso, probablemente hay pocos escritores que siguen un desnudamiento tan claro, que probablemente esté representado en una figura que no es agradable, ni simpática, ni mucho menos que el modito.
Pero en términos de yo, de un yo interactuando, metido en la novela, digamos, José Donoso lo hizo siempre, la Manuela en El lugar sin límites, no sé, ahí está Donoso. Hay, como digo, hay casi un exhibicionismo donde muchos escritores guardarían mucho más recato. Bueno, recuerdan ustedes que por hablar del lugar sin límite, la escena central quizá del lugar sin límite es un acto de exhibicionismo. La Manuela y la japonesita se pegan un polvo a vista y paciencia, digamos, mientras las atisba Don Alejo. Pero hay muchas escenas de exhibicionismo que delatan, yo creo que en efecto Donoso era muy valiente en esto. Esto todo debe verse en términos de tensión, de dificultad. Es justamente por la dificultad de expresar esas cosas que él se atreve, y lo hace por supuesto enmascarado, pero son máscaras fáciles de quitar. Si el mudito lo representa como escritor, como narrador en El Océano Pájaro, también ahí hay un acto de sedicionismo feroz. Cuando Azcoitía, el último de los Azcoitía, está tirando con su mujer y mira por sobre el hombro al mudito al cual le ha ordenado que esté viendo ese coito, y después lo llama para que lo penetre por detrás. Si eso no es exhibicionismo y en todo caso, dadas las circunstancias de Donoso, valentía, no sé qué es lo que sería. Está bien. Antes de dar fin a nuestras primeras jornadas donosianas, quisiera por supuesto agradecer a Rubí Carreño por moderar esta mesa, a Gonzalo Contreras, Álvaro Bizama, Carlos Franz, y un par de datitos prácticos. Todos los alumnos de literatura que necesiten su asistencia conmigo, por favor, se acercan después de la mesa, y sobre su certificado de asistencia a partir del lunes en el 6º piso con Ingrid Figueroa. Ahora los dejo con Rodrigo Rojas, que quisiera decir unas palabritas. Bueno, gracias por darme este espacio. Hoy día mandan ustedes. Hoy día manda Cintia Soto, Francisca Carvajal, Paula Cárdenas y Darío Piña. Mandan porque ellos son los que tuvieron la idea, ellos son los que tuvieron el atrevimiento y también la constancia para hacer que todo esto cuajara. Y también porque nos recuerdan que nosotros estamos aquí estudiando, poniéndonos a prueba y también desafiando la noción clásica de los estudios literarios, que por lo general se levantan de alguna manera de espalda frente a la creación y generan una brecha entre la creación y la reflexión y el estudio. Y nosotros, en esta instancia, liderados sobre todo por alumnos y exalumnos, se demuestra que se pueden hacer ambas cosas en forma armónica, y es más, se potencian y podemos llegar a mejores conclusiones y, por supuesto, como decía nuestra moderadora de hoy, exhibiendo un puntito, también podemos llegar a una experiencia más gozosa de la literatura, porque estamos aquí no solamente para pensar, para desafiarnos, sino que estamos aquí porque amamos los libros. Eso es lo que estamos haciendo acá. Así que yo quería pedirle a todos un aplauso final, no solamente a los invitados que hoy día estuvieron muy bien. Gracias, Rubí, por darle esos martillazos al clavo con las preguntas. Gracias a los 3 escritores acá por su lúcida y honesta respuestas. Pero también quisiera pedirle el aplauso a los organizadores, que son las 4 personas que mencioné al inicio de esta intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Esté muy bien. ¿Todo solo? Vamos a apagar.